Voy a invitarles por favor a que puedan buscar en su Biblia Génesis. Mientras me acomodo por acá, vamos a buscar el libro de Génesis. Hoy les voy a hablar de un campeón de la Biblia, un gran campeón que es el padre Abraham, el padre de la fe, el papá de muchas naciones. Y con ocasión de que estábamos recién celebrando hace poco el Día del Padre, cayó muy bien poder conversar acerca de un hombre que fue usado por Dios, fue seleccionado por Dios para de él traer a la nación de Israel. Pero lo más importante es que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10 verso 11, que las cosas que están escritas en la antigüedad son para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje. Es más, unas traducciones dicen que es para nuestra advertencia de todas las cosas que han ocurrido y que el Señor dejó en su palabra para nosotros. Es para aprender, para que nosotros podamos entender qué le pasó. Y hoy vamos a hablar de Abraham antes de que fuera papá. Vamos a hablar de Abraham cuando no era campeón. El Abraham común y corriente como usted y como yo, que vivía en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Esa tierra de Ur de los Caldeos es más o menos en nuestra geografía actual, lo que es cercano a lo que es la nación de Kuwait, donde está Irak, más abajito casi por el Golfo Pérsico, donde confluían el río Éufrates y el río Tigris. Por ahí estaba el lugar de Ur de los Caldeos, y de ahí el Señor llamó a Abraham. En ese momento no se llamaba Abraham, se llamaba a secas Abraham. La palabra Abraham, muy amable, gracias, pastor. Abraham significa padre alto, padre elevado. Pero el Señor le cambió el nombre a Abraham, que se llama padre de multitudes. Vea qué bonito. Cuando nosotros entendemos que en Dios tenemos propósitos y que en Dios tenemos planes para nosotros, es cuando nosotros nos dejamos caminar por Dios, que vemos las cosas realizarse conforme a su voluntad. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no caminamos en la voluntad de Dios? Ahí es donde está la enseñanza de esta mañana. Antes de, mantenga su Biblia ahí en Génesis capítulo 12, pero vayamos un momentito a Efesios capítulo 2:10. Efesios 2:10. Yo leo para ustedes, leo en la versión Reina Valera actualizada. Es ligeramente un poco diferente a la Reina Valera tradicional. Dice la escritura, Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios hizo un plan para usted y para mí. En la eternidad, Él ya las había escrito, y ese propósito, a veces nosotros simplemente nos desviamos de las cosas que ya nos ha preparado el Señor, que nosotros caminamos. ¿Cuántos de ustedes han hecho algún plan en su vida y han ejecutado ese plan? Levante la mano todos. Usted hizo un plan hoy, qué ropa iba a ponerse. Usted hizo un plan a qué hora se iba a levantar, a qué hora se iba a desayunar, a qué hora se iba a venir acá. Y tiene plan para qué va a hacer en la tarde. Siempre vivimos haciendo planes. ¿Qué pasa si le digo que Dios también tiene un plan para usted y para mí? Un plan para la persona que no conoce del Señor. El plan de Dios es que proceda al arrepentimiento, que venga a los pies de Cristo, que se salve, que no perezca. Pero los que ya hemos conocido del Señor, a las personas que hemos sido llamados y que hemos escuchado ese llamado, el Señor tiene un plan, y dice aquí en Efesios que Él lo preparó para que nosotros anduviésemos en ese plan. Hoy la exhortación en esta mañana es a no separarnos, a no sustituir los planes de Dios que ya tenemos en nuestra vida. Y es que a veces cuando nos alejamos del plan de Dios, es cuando empezamos a tener dificultades, empezamos a tener problemas, y muchas veces volvemos a ver el cielo y le decimos: Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me están saliendo las cosas? ¿Por qué me enfrento a una situación que no puedo ahora manejar? Pero tenemos que recordar que el Señor nos habla a nuestro corazón, que el Señor constantemente a través de su palabra, Él nos está guiando, ¿sí?, a toda verdad. Nosotros simplemente tenemos que estar atentos a no resbalarnos,
a no salirnos del camino que es nuestro Dios, para que esos planes puedan ser bendecidos, sí, por Dios, pero al mismo tiempo realizados en la bendición de Dios. Y es que muchas veces nos quedamos en un sueño, nos quedamos en un propósito y no vemos la realización porque sustituimos ese plan de Dios. Ahora, Dios hizo un plan para Abraham, y ese plan para Abraham no fue cualquier plan, es el plan de los planes. Dios ha hecho muchos planes, pero el plan más grande que hizo Dios es rescatar a una humanidad que ya había sido perdida, caída desde el tiempo de Abraham. Y conocemos en la Biblia, hemos visto en el Génesis que bueno, estuvo el tiempo de Adán, y luego vino el tiempo del diluvio, y el Señor hizo como un borrón y cuenta nueva, ¿sí? Destruyó todo lo que había, y hubo un justo a quien le dio un plan, que es Noé. Noé tenía 600 años para cuando vino el diluvio, imagínense. Y después del diluvio, eso usted lo puede leer en Génesis capítulo 11, lo puede ver en su casa. Vemos cómo hay una genealogía desde Noé, pasando por Sem, de ahí viene la palabra semita, y de ahí también viene la palabra antisemita, de los pueblos que nacieron de Sem. El pueblo judío es un pueblo descendiente de Sem. Y entonces confluye el tiempo de 350 años que vivió Noé después de que murió, después del diluvio, perdón. Y en ese tiempito por ahí, 350 años, Dios dice, llegó el tiempo, llegó el momento y voy a traer al Mesías. Pero para traer al Mesías él ya tenía todo un plan perfecto. Y dice, voy a escoger a este hombre, Abraham. Ahora, ¿dónde vemos eso? Vayamos sigan manteniendo ahí Génesis, vamos a ir a un momentito a Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 2. Libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí lo tenemos. Y dice la palabra en Hechos 7:2, y él respondió, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria le apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia. Ahí es en Ur, donde estaba él. Dice, antes de que habitase en Aram. Anoten ese nombre porque va a ser muy importante en lo que vamos a estudiar hoy. Y dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Ahora, cuando era un joven Abraham tenía a su papá se llamaba Taré. Taré era un buen papá, un hombre muy apegado a la familia. Él siempre protegía, era un gran papá. Y más o menos cuando nació Abraham se formó como usted y como yo en cualquier barrio, en cualquier lugar. Y un momento a otro el Dios de los cielos viene y le llama. Usted se imagina el impacto de lo que es un muchacho ahí joven, saber de que se le aparece y le dice, tengo un plan, pero para que usted vaya conforme a mi plan, número uno, ¿qué le dijo? Sal de tu tierra. O sea, él tenía que desarraigarse del lugar, pero al mismo tiempo le dijo, sal de tu parentela, es decir, de su núcleo familiar. Número dos, ¿verdad? Y número tres, sal de la casa de tu papá, ¿verdad? Y ahora sí, cuando ya salga, váyase a la tierra que usted quiere. No, le dijo, vete a la tierra que yo, Dios, te voy a mostrar. Ahí está el plan. Era lo primero que tenía que hacer. Entonces hoy vamos a hablar de un Abraham que en ese momento no era campeón. Era un Abraham como un ser humano común y corriente y cometió muchos errores. Y vamos a estudiar un poquito de estos errores que cometió Abraham para nuestra propia enseñanza. Porque a pesar de las cabezonadas de nuestro querido hermano Abraham, el Dios siempre cumplió su propósito. Pero llevó una vida complicada. Imagínense que cuando el Señor le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré, Él le dijo, váyase a lo que hoy es la tierra de Israel. ¿Verdad? Lo que hoy conocemos como la tierra prometida, que muchos siglos después su descendencia fue quien recibió por heredad esa tierra. Pero en ese momento vemos que él decide quedarse ahí. ¿Saben a qué edad se fue Abraham
hacer la comisión del Señor. 75 años. Y él vivió 175 años. Ya en esa época ya no vivían como Noé, 600, 900 años. Después de Noé empezó a bajar esa cantidad de años. Y ya los descendientes de Sem ya vivían que 500, luego que 400, luego que 300. Es más, Taré, el papá de Abraham, vivió 205 años. Pero ya Abraham no, Abraham ya vivió 175. Y ahí fue bajando hasta nuestros tiempos modernos, ¿verdad? Donde dice la palabra que la edad del hombre son 70 y 80 los más robustos, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, a la medicina y a los avances que Dios ha permitido tener, podemos tener una expectativa de vida mayor. Pero bueno, la primera cosa que vamos a ver en Abraham es que él no cumplió el plan de nuestro Señor. Ahora le dijo, si usted hace esto, número uno, voy a hacer de ti una gran nación, te voy a bendecir, te voy a engrandecer. Voy a maldecir a tus enemigos, voy a bendecir a todos los que te bendigan, ¿verdad? Pero eso sí, Abraham, haga lo que yo le pido. ¿Y fue lo que hizo Abraham en ese momento? No lo hizo. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo, verdad? Hemos recibido de Dios, dice la palabra, que Él pone en nosotros el querer, como también el hacer. Él nos mueve muchas veces a enfrentar algún proyecto de vida, puede ser familiar, puede ser laboral, puede ser inclusive dentro de la casa de Dios, algún ministerio, algún llamado. Dios te está inquietando a hacer algo y te dice, te estoy preparando para eso, pero en algún momento usted dice, voy a esperar. El primer gran desliz de nuestro padre en ese momento, Abraham, fue que él demoró las cosas. Hay una palabra de domingo que se llama procrastinar. ¿Han escuchado esa palabra? Esa palabra lo que significa es que lo que voy a hacer hoy no lo hago hoy. Y lo que lo hago mañana no, tampoco. Mañana no lo hago. Y luego llega el siguiente día y tampoco lo hago. Eso se llama procrastinar. Eso es dejar las cosas. Y fue lo mismo que le pasó a Abraham. Abraham recibió palabra. Ahora sí, vamos a ir a Génesis 12. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Ya entendimos que Dios fue llamando jovencito en la tierra de Ur, ¿verdad? Pero en este pasaje podemos ver acá en Génesis 12, 1. Entonces Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y tú serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham se fue como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. ¿Cómo que de Harán? ¿Qué pasó con Harán si él estaba en Ur? Bueno, por tiempo no podemos ver, pero al papá, a Taré se le ocurrió dejar Ur, ¿verdad? Y entonces se fue con el papá y se fue a una ciudad que se llamaba Harán, que quedaba un poco más al norte, hacia el norte de lo que es Mesopotamia, un poco más al norte de lo que es Irak, ¿verdad? Pero estaba bastante lejos de llegar a la costa del Mediterráneo, que es toda la tierra de Israel, la tierra prometida. Entonces él lo que hizo fue desobedecer. ¿Por qué? Porque estaba pegadito a su papá. Taré le dijo, vayámonos para Harán. Probablemente que tuvo que haber dicho a Abraham, es que el Señor me dijo que tengo que irme a la tierra que Él me mostró, no la que usted me quiere llevar, papá. Pero no lo hizo. Y ya de 75 años todavía no había decidido hacer la voluntad de Dios. Ya estaba bastante grandecito, ¿no les parece? 75 años desde que Dios le había hablado y probablemente estaba ahí trabajando. Y no le fue muy bien a él en ese sentido, porque todo lo que estaba reservado para él, ¿qué fue lo que le dijo? Te voy a bendecir, te voy a engrandecer. Todo eso estaba esperando. ¿Cuántas veces Dios nos quiere bendecir, nos quiere prosperar, nos quiere hacer tantas cosas y nosotros ahí esperando, dar el paso de simplemente creer en fe que puedo hacer tal cosa que Dios me ha llamado a hacer? Y simplemente está el Señor esperando, muchacho, muchacha, muévase. Ya todo lo tengo listo, lo tengo todo preparado. Eso es porque nos ha faltado muchas veces confianza en nuestro Dios, y a veces hay que tomar pasos en los que uno necesita valentía. ¿No le ha parecido a usted que a veces usted necesita ser valiente o valienta para tomar una decisión, pero muchas veces por temor no damos ese paso? No sabemos por qué Abraham se quedó 75 años en su vida
¿verdad? Un poco más de la mitad de su vida, un poquito menos de la mitad de su vida, esperando a que el papá, bueno, dice la Biblia en Hechos, que hasta que murió Taré, se decidió, oiga, y el Señor por segunda vez se le apareció ahí. Vea que en este versículo que acabamos de leer, ya él estaba en Harán. Habían pasado 75 años y el Señor se le aparece por segunda vez. Primero cuando era joven y ahora le dice: Abraham, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchacho, vete a la tierra que yo te he mostrado, ya es el tiempo. Pero ¿qué pasó? Abraham ya no estaba solo. Resulta ser que el papá se había llevado a Lot. Lot era sobrino, era hijo de un hermano de él que había muerto. Y aparte de eso, los negocios que había hecho el papá, habían comprado esclavos, ya tenían siervos o siervas, era algo muy común en esa época, ¿verdad, mis hermanos? Y entonces tenía ganado y tenía mucha cosa, y entonces ya no era libre, sino que él tenía un montón de responsabilidades. Él estaba lleno de cosas que el Señor no le había mandado a hacer. Está bien al papá, pero a él le dijo: vete. ¿De dónde? De la tierra. Número 2, que le dijo: de tu parentela y también de la casa de tu padre. Sal. Y no lo hizo. Entonces, lo primero que aprendemos, hermanos, es que no, en Dios, el postergar las cosas es algo que va a jugar en nuestra contra. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios que dice, no dice el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, usted camina y Dios te va bendiciendo, Dios va aprobando contigo las cosas y Él nos va. No tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, es nuestro consejero. No es el Espíritu Santo el que nos está intercediendo inclusive por nosotros para que caminemos en esa perfecta voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable, es perfecta, ¿sí, amén? Como dice la Escritura. Pues bueno, lo segundo que hace es que, bueno, no le tocó más remedio. Bueno, sí, Señor, y ya es la segunda vez, segunda tarjeta amarilla casi. El primero le sacó la primera hora y lo dice: váyase por favor a la tierra. Y él se va. Y no se pudo ir solo, tuvo que llevar a un montón de gente con él, ¿verdad? Terrible. Vamos a leer ahora en el versículo 5, ahí donde estamos, dice: Abraham tomó a Sarai su mujer, a Lot su sobrino, y todos los bienes que habían acumulado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán. Por fin, ¿verdad? Después llegaron a la tierra de Canaán, y Abraham atravesó aquella tierra hasta la encina de Moré y en las inmediaciones de Siquem. Los cananeos estaban entonces en la tierra, y se le apareció Jehová a Abraham tercera vez. Se le apareció y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Hermanos, aquí hago un paréntesis. Subraya esa palabra descendencia, porque no dice descendientes. Y es que parece algo meramente semántico, pero no lo es. La descendencia era el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Abraham, como lo vamos a ver un poquito más adelante, tuvo muchos descendientes. Tan es así que esos descendientes, de ahí viene Ismael, de ahí vienen las naciones árabes, que esta semana hemos visto cómo se siguen mandando bombas unos a otros. ¿Por qué? Porque este hombre Ismael, desde que él nació, el Señor le dijo a su mamá, a la mamá de Ismael: este va a ser un hombre fiero, este va a ser un hombre belicoso, este hombre va a enjachar, para usar una palabra muy costarricense, a todos los pueblos y todas las personas con las que se va a enfrentar. Usted y yo, hermanos, estamos viendo el cumplimiento de esa palabra. Lo hemos visto cómo las naciones árabes se han volcado, inclusive muchos ya con aire de quererlos destruir. Como dijo algunos gobernantes de Irán, ¿verdad? Queremos que la nación de Israel simplemente no exista. Queremos borrarlos de la faz de la tierra. Pero bueno, vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero aún cuando él llegó a esa tierra y que habían todos estos moradores, el Señor le dijo nuevamente. Qué lindo cuando el Señor nos habla una vez, nos habla dos veces, nos habla tres veces, y nosotros todavía seguimos a veces dudando. Seguimos pensando: ¿seré esto lo que tengo que hacer? ¿Seré esto lo que tengo que hacer? Pero el Señor es claro. Él pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Él nos va a ayudar, Él nos guía a toda verdad. Entonces se le apareció Jehová en el 7
y le dijo a tu descendencia, no descendientes, a tu descendencia, el linaje de donde vendría Israel, ¿verdad? De donde vendrían las 12 tribus, donde vendría la casa de David, el cual es padre por linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y después se trasladó a una región montañosa al oriente de Betel y extendió allí su tienda entre Betel al oeste y Jai al este. Allí edificó un altar a Jehová, invocó el nombre de Jehová. Después partió de allí y se dirigió progresivamente al Negev. Otra vez vemos, él ya llegó a la tierra prometida. Estos lugares que menciona la Biblia quedan entre el mar de Galilea y más abajo la ciudad de Jerusalén. Él estaba como a mitad de camino. Pero no sé por qué, tal vez buscando pastos, no sé buscando qué, él se sale de donde llegó. Tan es así que él edificó altar a Jehová en ese lugar. Él ya estaba en la tierra que Dios le había dicho y él empezó a ir hacia el sur. Porque el Negev queda en la parte sur, ya yendo casi hacia el lado, yendo en ruta a Egipto, yendo al desierto. Y él entonces empezó a descender del norte hacia el sur y se fue acercando cada vez más a la nación pagana de Egipto. Entonces vemos que él en ese momento, tal vez por la presión que tenía de todo lo que tenía bajo su responsabilidad, recuerde que se había quedado solo, ya su papá no estaba, ya él era el amo de todo eso que había acumulado. El Señor le dijo, ellos harán acumular cosas. No, ¿quién tenía que engrandecer a Abraham? Dios. No era el papá, no era la herencia del papá. Entonces aprendemos de eso, hermanos, de que la bendición única que nosotros necesitamos es la de nuestro Padre Celestial. Que Dios usa otras cosas sí para bendecirnos, sí, amén. Pero la bendición que usted y yo necesitamos es la de nuestro Padre Celestial. Todo regalo, toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice, hacia nuestras vidas. Sigamos viendo un poquito. Ahora, vamos a ver lo segundo que hizo Abraham. Lo primero fue tardarse, demorarse, aplazar el plan de Dios. Pero lo segundo que hizo nuestro querido padre Abraham fue desconfiar. Le nació la duda. Vamos a leer en el verso 10, ahí mismo, donde estamos, en el 10. Hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para residir allí. Es que, qué juponadilla, ¿verdad? De nuestro Abraham. ¿Dónde le dijo Dios que tenía que ir? A Egipto. No. ¿Cuál tierra le mostró? La tierra de Israel. Lo que él le dijo, eso se lo voy a dar a su descendencia. ¿Qué tiene que andar de cabezón este muchacho yéndose para allá? Pues Abraham simplemente se fue para Egipto. Yo siento, y la Biblia no nos lo enseña, pero las responsabilidades que él tenía al ver que hubo hambre, y no sabemos si Dios provocó esa hambre o no. Dios permite, tiene una voluntad permisiva, ¿sí? Y resulta que Abraham dijo, ¿y ahora cómo le voy a dar de comer a los camellos? ¿Y ahora cómo voy a darle de comer a los siervos? El Señor le había dicho, no, usted véngase para acá. Pero por andar usted haciendo lo que no le mandé, ahora usted está en problemas. Pues resulta ser que aún dentro de las cosas negativas que hizo Abraham, Dios estaba con él. ¿Saben por qué? Porque Dios no miente. Dios cumple todas sus promesas. El hombre sí nos puede mentir, el hombre sí nos puede engañar, pero cuando Dios da una promesa, y las promesas de Dios están aquí en su palabra para cada uno de nosotros, amén. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Confiamos plenamente en Dios, pero cuando no confiamos plenamente en Dios, podemos caer en lo que le pasó a Abraham. Y qué triste, porque cuando se fue para allá, le dice a la esposa, ¿sabe qué, Sara? Usted es bien bonita. ¿Qué problema voy a tener yo? Porque si usted baja conmigo a Egipto, ya él más o menos se lo olfateaba, ¿verdad? Me van a matar. ¿Pero por qué iba a matarlo? O sea, ¿en dónde quedó la promesa de Dios? Te voy a engrandecer, te voy a bendecir, voy a hacer de ti naciones de naciones. Y el hombre pensando en que le iban a matar. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, yo estoy contigo, como dice en Isaías, estoy haciéndote de tu mano derecha? Otra vez dice, nadie podrá arrebatar las ovejas de mi mano, porque son ovejas de mi prado, ¿verdad? Donde Él dijo, no te dejaré y no te desampararé. Y aún así nosotros, habiendo la promesa de Dios, dudamos. No sé cuál es la necesidad que usted pueda tener en esta mañana. Si es afectiva, si es espiritual, si es laboral, si es financiera, Dios sabe.
Pero el Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé. La palabra dice: no he visto justo que esté en dificultades, ni su simiente, es decir, ni sus hijos, que vayan a mendigar un bocado de pan, porque yo tengo cuidado de ustedes. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir agregado a nuestras vidas. Pero ¿qué parte de eso no entendió Abraham? ¿Quién iba a prosperar a Abraham? ¿Quién lo iba a engrandecer? ¿Quién lo iba a bendecir? El faraón. Pero él confió más en el faraón que confió en nuestro Dios Todopoderoso. Como que se le caen un poco las medallas a Abraham aquí, ¿verdad? Por eso le dije, estamos hablando de Abraham cuando no era papá, cuando no era el padre Abraham. Estamos hablando de una persona que todavía no había conocido el carácter de Dios y no había dependido totalmente de Dios. Es más, Abraham vino a ser ese gran héroe de la fe cuando tuvo muchos años después la situación, 25 años después para ser exactos, porque él se mudó a la tierra a los 75 años y él tuvo a Isaac hasta los 100 años. Pero antes de ese tiempo, ese lapso, 25 años que estuvo ahí en la tierra, hubo un tiempo que estuvo en Egipto. Leamos ahí en el verso, dice: aconteció, verso 11, y aconteció que estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, reconozco que tú eres una mujer bella, y puede suceder que al verte los egipcios digan: es su mujer, y me maten a mí, y a ti te conserven la vida. Di por favor. Está pidiendo que mienta, aunque era una mentira a medias, porque si ella media hermana era Sarai de él. Y le dijo en el 13: que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa. No le dijo el Señor que era por causa del Señor que a él iba a ver bien, que él lo iba a bendecir. Entonces él está sustituyendo el plan de Dios. Él está dejando de confiar en el plan de Dios, en la palabra. Y ya recuerde que Dios se le había aparecido 3 veces. O sea, más cabezón no puede ser. Pero no le echemos toda la culpa a Abraham. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado? 1, 2, 3, hasta 4 y 5 veces. Y somos cabezones con el Señor. Y no hacemos lo que el Señor nos dice. Y ¿sabe qué es lo peor? Que teniendo certeza de que Dios nos habla a nuestro corazón, aún así dudamos. ¿Qué se le pasó a Abraham? Bueno, ¿qué le pasó a Abraham? Vean lo que se metió este pobre muchacho de 75 años, ¿verdad? Ahí, y dice en el 14: y aconteció que cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy bella. Ya imagino qué clase de perla, ¿verdad? Era Sara en esa época, perdón. No, Sarai era en esa época. También la vieron los ministros del faraón, o sea, los políticos, y la alabaron ante él. Y la mujer fue llevada al palacio. Subraya la palabra palacio. Eso significa para nuestro entendimiento que la llevó al harem. ¿Todos saben qué es un harem? Sí, el harem era el lugar donde estaban todas las esposas y concubinas del señor rey, ¿verdad? O del hombre poderoso de esa nación. Y obviamente era una comunidad cerrada. Tan es así que los hombres que guardaban a todas esas mujeres tenían que ser eunucos. Y ya todos conocemos que era un eunuco, ¿sí? Los eunucos eran que habían perdido el miembro viril para evitar que el linaje de la descendencia del rey o del faraón no fuera contaminada, ¿verdad? Entonces la llevaron al harem. ¿Cómo puede ser que Abraham permitió que su esposa, la legítima esposa, la madre de todas las naciones bendecidas en la tierra? Es que en el vientre de Sara iba a nacer más adelante ese hijo de la promesa, y de ese hijo vendría luego Isaac, después vendría Israel o Jacob, y luego las 12 tribus, y ahí hasta llegar a la de Judá, y sucesivamente hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y le entregó a un harem. Yo no sé en qué estaba pensando este muchacho, pero entonces dice que en el 16 Faraón favoreció a Abraham por causa de ella. No me gusta esa parte de que favoreció a Abraham. Tenga cuidado, hermano, cuando el mundo empieza a favorecerlo a usted. Cuando usted sabe que es el mundo impío, cuando es el mundo que representa lo malo delante de los ojos de nuestro Señor. Y a veces estamos más dispuestos a dejarnos bendecir por el extraño
por la persona que no está caminando con Dios, que dejarnos bendecir por el único que es el que da la bendición verdadera, que es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Pero Faraón le dio riquezas. Ahí dice, lo favoreció. Yo no sé, Abraham, yo no sé en esas noches cómo dormía él, en ese tiempo que vivió en Egipto, su esposa en un harén, pensando si le iba a tomar ya o no le iba a tomar, ¿verdad? En términos carnales, el faraón. Tras de eso, me imagino que él estaba en su cuarto ahí, lleno de bienes, de todas horas y cosas que le había dado el faraón, porque no le dio poca cosa, le dio un montón de cosas. Y él, ahí, como diciendo, está bien, dice que le dio en el verso 16, oiga, ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, le dio camellos. ¿Quién dijo que iba a bendecir a Abraham? Dios. Y el que lo estaba bendiciendo era Faraón. Hermanos, tengamos cuidado. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros. ¿Dónde vamos a poner nuestra confianza? Hay hombres que llegan y tocan a nuestra puerta y dicen, ay Dios, ahí está la salvada que me vas a dar. Pero si usted lo hace a la ligera, vea, antes de recibir algo de cualquier persona, consúltelo con el Señor. Métase en oración y ahí usted se va a dar cuenta si es algo para su bendición o no lo es. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Ahora, veámoslo en términos financieros. Hay prestamistas que te ofrecen el oro y el moro. Te ofrecen salir de problemas, te ofrecen salir de cosas, ¿verdad? Y llega la tentación y usted sabe que son hombres violentos. Usted sabe que son hombres malvados, ¿verdad? Y aún así decimos, no, este es el que me va a salvar. ¿No es mejor clamar a Dios? ¿No es mejor buscar el reino de Dios? ¿No es mejor esperar que en su justicia el Señor venga y nos dé lo que estamos ocupando? Se vale cuando usted tenga una necesidad levantarse y decirle, Dios, necesito tal situación, necesito esta circunstancia, necesito esta sanidad, necesito este trabajo. Se vale clamarle a Dios. Eso es 1000 veces mejor que ir a poner nuestra confianza en un faraón, ir a poner nuestra confianza en un hombre perverso. Y por más bienes que tengan, por más riquezas, todo eso va a perecer, porque toda la riqueza de este planeta es nada. Dios es dueño de todas estas cosas, pero aún este hermoso planeta que nos regaló el Señor no va a quedar nada. Como veíamos en aquel video, ni siquiera el mar tan precioso que tenemos va a subsistir, porque todo perece, eso es material, pero lo eterno es lo que nosotros necesitamos. ¿Sí, amén? Bueno, ¿qué pasó con Abraham? Esa desconfianza lo llevó a enredarse y ponerse la soga al cuello. ¿Y qué hace el Señor? ¿Lo agarró a coscos? No. Vea la misericordia de Dios. ¿Qué dijo él? Al que te vaya a bendecir yo lo bendigo, pero al que te maldiga te voy a bendecir. Pero yo en usted voy a hacer un propósito y lo voy a cumplir. Y entonces Dios interviene. Otra enseñanza. Usted ha visto muchas veces en su vida cómo Dios ha intervenido. Cómo de repente usted ve que Dios de una forma, a veces decimos milagrosa, o algo que nos sorprende, viene Dios y nos encamina nuevamente después de habernos desviado. Eso fue lo que hizo Dios. Dios no lo dejó perecer ahí. Vea la misericordia, el amor de Dios. ¿Qué hizo? Número 2, Él vuelve nuevamente a atacar a Faraón. Y Faraón simplemente despierta y le dice, Abraham, usted me engañó. ¿Usted por qué no me dijo? ¿Y sabe por qué? Porque Dios mandó una plaga sobre ellos. Y ellos, aunque eran hombres impíos y todo, entendieron que eso era del soberano, de Dios. Y entonces, quien metió la mano para sacar de ese atolladero a Abraham, ¿quién fue? Nuestro Dios. ¿Cómo lo libró? Veamos en el 19. Le dijo Faraón, ¿por qué dijiste, esta es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Dios preservó ese vientre de Sara. Ella no fue contaminada con ningún hombre. Seguía siendo, por decirlo así, inmaculada para Abraham como su único y legítimo esposo. No la tocó, gracias a Dios, pero estuvo a pelitos de ser tomada sexualmente por el faraón. Entonces el Señor le manda esto, al faraón le dice, ahora pues, aquí está tu mujer, vea que se la devuelve, tómala, lárguese, váyase. Entonces yo imagino que agarró y aún así vea lo que es Dios. Dios todas las riquezas que le había dado no se las devolvió.
Se las dejó y volvió a subir del sur otra vez hacia el norte. Ahora, el último punto que quiero compartir es que ahí no termina la historia. Ya sabemos que él, por haber viajado con Lot, luego empezó a tener problemas con su sobrino, habían problemas entre el ganado de uno y el otro. Acuérdense que él le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y llévate a tu sobrino. No. El Señor le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre y váyase donde yo le digo. Hasta el momento él no le ha ido muy bien. A los 86 años, es decir, 16, estaba en el 75 cuando salió, como 11 años después, más o menos, unos 11 años después, llega Sara y el Señor le dice que va ahora sí a esperar a ese hijo de la promesa. ¿Dónde vemos eso? Vamos avanzando a Génesis 15, 1, 7. Ya casi estamos terminando. Génesis 1, 15, del 1 al 7. Nuevamente se le aparece el Señor a Abraham y le dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham respondió: oh Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Es que vean la actitud de Abraham. Sí, sigue ahí cabezón, ahora sigue ahí haciéndose el sufrido, haciéndose, ¿verdad? Todo lo que le había pasado era por sus propias cabezonadas. Pero entonces ahora llega y le dice: ¿qué me vas a dar? Pues continúo sin hijos. Eso me suena a mí un reclamo total. No estaba esperando el tiempo de Dios. Dice: no tengo heredero, en mi casa va a heredar Eliezer de Damasco. Añadió Abraham: a mí no me has dado descendencia, y aquí me heredará un criado nacido en mi casa. Y he aquí que la palabra de Jehová vino diciendo: no será este el que te herede. Subraye eso. Eso es una sentencia de verdad. Le dijo: no será Eliezer el que te herede todas las cosas. Palabra de Dios. Pasa un tiempito más adelante. Vamos a ir a Génesis 16, 1, 5. Génesis 16, 1. Vea qué bonito es Dios, ¿verdad? En todo el camino, a pesar de él, de sus desviaciones, Dios lo iba: yo te soy tu escudo, yo soy el que te voy a bendecir, yo soy el que estoy contigo, confía en mí. Bueno, pues no confío otra vez. ¿Qué creen ustedes que hizo Abraham? Ahora llegó a la impaciencia, a la demora, a la desconfianza, le agregó impaciencia. Y es que cuántas veces queremos ver el plan de Dios realizado en nuestras vidas ya. Yo me imagino, y pongo de ejemplo nuevamente a nuestro hermano Germán. Yo sé que para él ser campeón, él no fue que un día decidió: ok, voy a meterme en esta disciplina, ¿verdad? Y ya a las 2 semanas él era campeón. No, ¿verdad? Yo no sé ni cuántos años le demoró a él su preparación mental, física, de todo, para poder llegar y decir: logré mi propósito, logré la meta que tenía. Y es que, hermano, no hay cosa que Dios te vaya a dar que no te cueste. No hay cosa que Dios en él tenemos. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y necesitamos agregar fe en toda nuestra vida. Sin fe no vamos a lograr obtener las cosas que le pedimos a Dios. Pídale a Dios, sí, amén. No a los faraones y a las personas que representan las cosas malas de este mundo. Pídale a Dios, sí, pero agréguele fe. Amén. No solo le pidamos, porque dice la Biblia que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios está ahí, que Él está ahí para darnos, y es galardonador. Y esa fue la palabra que usó el Señor. Le dijo: yo soy tu galardón, Abraham. Llegan al capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia. Otra vez vuelve a aparecer Egipto, que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que Jehová me ha impedido concebir. Únete, por favor, a mi sierva, quizás yo tenga hijos por media de ella. Y Abraham hizo caso a las palabras de Sarai. Pobrecito Abraham, se sacrificó, ¿verdad? Qué pecadito, ¿verdad? Abraham se sacrificó y dijo: bueno, está bien, de ahí usted, ¿verdad? Sara, pero ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? No será un criado el que te herede. Espérese. Y a los 86 años se metió con esta mujer. Ya todos conocemos la historia.
ella dio a luz al primogénito de Abraham. Y Dios lo bendijo porque era el primogénito. Dios siempre cumple su palabra. Pero, ¿qué hubiese sido de este planeta si no hubiese nacido Ismael? ¿Qué historia diferente hubiese sido? Pero es que tenemos milenios de guerra, milenios, hermanos, de guerra entre la descendencia de Ismael, este hijo ilegítimo que era extramatrimonial, con respecto a lo que fue la descendencia esperada, prometida de Dios, en el cual tenía que nacer Isaac. Y vemos las consecuencias hasta hoy, que estamos todos preocupados de que ya entró a Estados Unidos, tiró estas bombas. Gracias a Dios todavía no hemos vivido usted y yo en esta generación bombas atómicas. Las bombas atómicas, yo creo que aquí no sé si alguien tiene edad para recordar cuando explotaron esas bombas, ¿verdad? Fue en el 45, ¿verdad? Pero no hemos visto en una generación. Pero llegará el momento en que todo esto ocurra. Pero Abraham nuevamente desconfía y no hace caso. Por tiempo no podemos ver la bendición que Dios le da, pero le dice Dios a Agar, porque Agar fue echada. Resulta que concibe, y ahora la misma Sara, la misma esposa de Abraham, ahora empezaba a tener pleitos con la criada. ¿Por qué? Porque la criada tenía el hijo y probablemente le sacaba ahí la barbilla y le hacía mofa, y entonces la echó. Entonces imagina la congoja de ver a Abraham, que su hijo, que ya lo tuvo, ¿verdad?, iba a ser echado del campamento. Y ver problemas en su casa. ¿Qué necesidad tenía Abraham de tener problemas domésticos en su casa? Pleitos entre las señoras y todo eso. Eso era muy común en esa época. Pero ese hombre no tenía ni cómo dormir, me imagino yo. Gracias a Dios que luego Abraham entró en razón, ¿verdad? Pero a pesar de... Terminamos la historia en 18:10, en Génesis 18:10. Y esa incredulidad de Sara y también de Abraham, porque Abraham consintió. ¿Quién tuvo la culpa? ¿La tuvo Eva, que pecó al comer el fruto prohibido del Señor, o Adán? Los dos, pero el Señor responsabilizó a Adán, ¿verdad? Ahora dice en el 10, estamos 18:10, ya casi estamos terminando. Dice entonces: ciertamente volveré a ti después del tiempo que dure el embarazo. Y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchaba junto a la entrada de la tienda que estaba detrás de él. Ya el Señor había visitado a Abraham, pero esta vez no fue no fue por visión. Lo llegaron a visitar en persona, ¿verdad? Ahí la Biblia habla del ángel de Jehová. Nosotros entendemos que eso es una teofanía, ¿verdad? Entendemos que es nuestro Señor Jesucristo revelándose en ese tiempo, en la antigüedad. Y Abraham hablaba face to face, ¿verdad? Como dicen, cara a cara con el ángel del Señor. Entonces en el 11 dice: Abraham y Sara eran ya muy ancianos, de edad avanzada, tenían como 99 años. Y de edad avanzada a Sara se le había ya cesado la regla de las mujeres, y Sara se reía dentro de sí diciendo: después que he envejecido tendré placer, siendo yo también anciano, mi Señor. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? Yo me imagino que Abraham se quedó congelado, ¿verdad? Porque el Señor escuchó. No hay nada oculto, ¿verdad? Lo que se haga en una tienda en secreto, lo que nosotros, aún nuestras dudas en nuestro corazón, el Señor las conoce. Entonces Él viene y nos está diciendo: confíen en mí. Pero el Señor ahí se indignó y le dijo: ¿por qué se ríe? Bueno, tan es así que le cambió el nombre y le puso Sarai. Le cambió el nombre a Sara y la convirtió en Sarai. Pero ya la torta estaba hecha. El problema ya estaba complicado. El Señor siempre cumplió. Después ya vimos que cuando estaba más pequeñito Isaac, resulta que el hijo mayor, Ismael, empezó a tener problemas desde chiquitos en la casa. ¿Sabes qué tuvo que hacer Abraham? Tuvo que echar a la mamá y al niño y los mandó al desierto, porque ya era insostenible el pleito que tenía en su casa. ¿Y dónde estaba la bendición de Dios? ¿Dónde estaba la prosperidad, el engrandecimiento? Ya estaba el anciano cansado, acabado, pero Dios aún no había terminado
con Abraham, y a sus 100 años, ¿verdad? Recuerden que él vivió 175, todavía le quedaron 75 añitos más, pero ya un Abraham transformado. ¿Dónde lo transformó el Señor? Cuando le pidió a su hijo que lo sacrificara. Y ahí se convirtió en el padre de la fe. Y porque él creyó al Señor, dice en el libro de Hebreos, le fue contado por justicia. Hoy en día la justicia no nos alcanza sino por creer en nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que nos justifica delante de Dios. Amén. Es una linda historia, sí, un poco trágica, de lo que le pasó a Abraham, que luego fue transformado en Abraham, que significa padre de multitudes, padre de naciones. No cometamos los errores, no demoremos el plan de Dios, no sustituyamos los planes de Dios. Confiemos en que Dios nos encamina. No importa, cuando usted va para un lado y usted no siente estar ese paso seguro, busque el lugar secreto, empiece a orarle, y Dios en algún momento. Yo he orado por peticiones que me han llevado a mí hasta un año verlas. Pero ¿qué pasa si al mes yo me canso? No, ya Dios no me contestó. Bueno, Abraham tuvo que esperar 25 años la promesa de su hijo, pero Dios lo hizo para preparar el corazón. Dios nos sigue preparando ahora. Cerremos nuestros ojos, por favor, solamente. Yo no sé cuál es el plan que Dios ha puesto en su vida, hermano, hermana, pero yo sé que el Señor a través de su palabra nos ha hablado en esta mañana. Hay cosas que están ahí que solo usted y el Señor saben, planes que ha tenido, cosas que el Señor te ha motivado a hacer, pero las has postergado una y otra vez. Tal vez el Señor te ha llamado a servir en esta casa. Tal vez el Señor te ha llamado para un ministerio. Puede ser en esta casa espiritual, puede ser en su barrio, puede ser alguna idea que Él ha puesto para extender. Tal vez Dios ha puesto en tu corazón cambiar de trabajo, porque el lugar en el que estás no es un lugar que agrada al Señor, pero por miedo no lo has hecho. Tal vez Dios te está retando en esta mañana a depender financieramente totalmente de Él, porque de Él obtenemos todas las cosas. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya vencí al mundo. Yo voy a estar, no te voy a abandonar, no te voy a dejar. Y tal cual lo hizo con Abraham, a pesar de que él no actuó conforme lo que el Señor le pidió, en la misericordia, Abraham vio cumplirse todas esas promesas. Y nosotros somos parte de esa generación bendita. Hemos sido bendecidos en ese hombre que nació en Ur hace muchos miles de años. ¿Qué enseñanza tenemos para esta mañana? Ahí usted, mi hermano, mi hermana. Yo sé que el Espíritu Santo habla a su corazón en esta mañana. Le está diciendo: ya es el tiempo de caminar en mi perfecta voluntad. Tal vez no te has consagrado delante del Señor. Tal vez has estado ambivalente. A veces sí, a veces no tanto. A veces sí quiero, a veces me tropiezo, y estás en ese juego. El Señor te está diciendo en esta mañana: confíe plenamente en mí, yo te voy a sostener. Yo soy el que estoy asido de tu mano derecha, como lo escribió el profeta Isaías. No te voy a dejar. Confíe en que usted no está caminando solo por este mundo, que no hay nadie que le interesa, a Dios te interesa. Porque como vimos, así es nuestro Dios, que a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Dice Romanos 8:28, hermano, y sabemos que Dios hace todas las cosas, nos ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. El apóstol en Filipenses dijo, el apóstol Pablo: estando yo convencido de esto, que el que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué promesa nos da Dios? Padre, gracias te damos por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra preciosa, Señor. Te damos gracias porque de ellas aprendemos, Señor. Gracias porque escogiste a un hombre común y corriente para demostrar que tú eres Dios todopoderoso. No fue en las fuerzas de Abraham, no fue en su obediencia, no fue ni siquiera en su visión. Fuiste tú, Señor, el que cumpliste tus propósitos. Así como somos, Señor, frágiles, débiles delante de ti, tú ves hombres poderosos, mujeres poderosas. Ves en este lugar, en este rebaño, en esta casa, Señor, una iglesia poderosa, Señor. Una iglesia que avanza, una iglesia que abre puertas en medio de este lugar, Señor. Te damos gracias.
Confiamos plenamente en ti, Señor. Danos la fuerza para caminar siempre en tu preciosa y santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas.